La vida de la última emperatriz de Irán, Farah Pahlaví, es tan increíble que Hollywood decidió hacer una película sobre ella. Gracias a ella, las mujeres de Irán empezaron a conducir coches y a vestir ropa europea. Pero todo cambió tras la revolución iraní. La reina, su marido y sus hijos tuvieron que huir del país bajo amenaza de pena de muerte. ¿Qué terribles pruebas y pérdidas tuvieron que soportar? ¿Dónde están ahora? ¿Y cómo piensa la reina exiliada recuperar su trono a la luz de los últimos acontecimientos entre Irán e Israel? Mira el video hasta el final para descubrir todo esto. Empecemos. La vida de Farah Pahlaví se dividió en dos partes. La primera fue como un cuento de hadas oriental, mientras que la segunda estuvo marcada por las pérdidas y las desilusiones. Nació en 1938 en Tabriz, al noroeste de Irán. Farah era hija única de un oficial del ejército y su abuelo ocupaba un alto cargo diplomático. Su familia estaba considerada una de las más ricas y respetadas del país. Tras la muerte de su padre, la familia se empobreció y Farah y su madre se mudaron de su mansión a casa de unos parientes en Teherán, la capital de Irán. Allí estudió en el Liceo Francés Jeanne d'Arc y estaba decidida a ir a Francia y convertirse en arquitecta después de graduarse. En aquella época, en Irán se creía que la profesión de arquitecto estaba reservada a los hombres. Sin embargo, Farah se mantuvo firme y se matriculó en la prestigiosa Escuela de Arquitectura de París. En 1959, la embajada iraní organizó una fiesta para los estudiantes iraníes residentes en París. Los mejores estudiantes fueron invitados a una recepción en la que serían recibidos por el mismísimo emperador de Irán, el Shah Mohammad Reza Pahlaví. Entre los invitados estaba Farah, de 21 años. El rey iraní leyó el saludo e instó a los alumnos a estudiar aún mejor. En ese momento, se cruzó la mirada con la de la joven Farah y sus vidas cambiaron para siempre. Fue un amor a primera vista por ambas partes. La muchacha sintió lo mismo, algo que relató más tarde en sus memorias. Mohammed tenía entonces exactamente 40 años. A pesar de la diferencia de edad de 19 años, era un hombre bastante atractivo. Para el pueblo llano de Irán, el Shah era una figura legendaria. Además, llevaba un año divorciado de su segunda esposa, Soraya, que no había conseguido darle un heredero al trono. A petición de Mohammed, su hija mayor invitó 2 veces a la joven Farah a cenar a su casa, donde ella y el Shah charlaron dulcemente. La ingenua muchacha pensó que se trataba de encuentros fortuitos. Pero cuando Mohammed le pidió que se casara con él, ella no se negó, porque ya se había enamorado de él. En aquel momento, ella no sabía las tragedias que le esperaban. 6 meses después de conocerse, se celebró una boda sin precedentes en la magnificencia jamás vista en Irán. El vestido de novia fue diseñado personalmente por Yves Saint Laurent y los mejores maestros de la casa de modas, Dior. La tiara estaba compuesta por 325 diamantes y el mayor diamante de color rosa del mundo, Nur al-Ain, legado de los gobernantes de la antigua Persia, ocupó el centro de la escena. La tiara pesaba 2 kilos. Los peluqueros de la novia tardaron unas 3 horas solo en fijar la enorme tiara en la cabeza de la futura reina. La boda duró varios días y las celebraciones fueron seguidas con entusiasmo por todo el mundo. En octubre del año siguiente, Farah dio a luz a un niño. Y, afortunadamente para la dinastía Pahlaví, resultó ser un niño largamente esperado. Al heredero del trono lo llamaron Reza. En los 10 años siguientes, tuvo otro hijo y 2 hijas. Una de ellas fue la princesa Leila, de cuyo trágico destino ya te hemos hablado. La reina Farah se convirtió en el referente de las mujeres de Irán. Siempre iba elegantemente vestida, hablaba varias lenguas extranjeras y era una defensora de los derechos de la mujer. Era admirada y la llamaban la Jackie Kennedy de Oriente. Gracias a ella, las mujeres iraníes empezaron a llevar ropa europea y a conducir coches. Incluso fue capaz de convencer a su marido para que autorizara la publicación de la revista obscena Playboy en Irán. Probablemente, los habitantes del país nunca habían sentido tanta libertad. El propio Shah admiraba abiertamente las actividades y el coraje de su esposa. Él confiaba plenamente en ella y escuchaba su opinión. Finalmente, en 1967, Mohammed dio el paso sin precedentes de otorgar a Farah el título de emperatriz. Le otorgó a su esposa los más altos poderes y el estatus de regente.
Si el Shah moría antes de que su heredero alcanzara la mayoría de edad, sería Farah quien heredaría el trono. Tal honor no se había concedido a ninguna consorte real desde el siglo VII. Sin embargo, no todos en Irán estaban contentos con la política del Shah Mohammed. El líder musulmán Jomeini estaba entre quienes creían que el Shah había dado la espalda a los valores tradicionales en favor de la depravación occidental. Incluso después de que el ayatolá Jomeini fuera expulsado del país, siguió dirigiendo un grupo revolucionario de partidarios exiliados. Estos hombres llamaron al pueblo a derrocar la monarquía. A pesar de todas sus buenas intenciones, el emperador de Irán cometió un gran error por el que tuvo que pagar un precio desorbitado. En septiembre de 1978, una manifestación se congregó frente al palacio para exigir un cambio de régimen. Mohammed decidió enviar allí a los soldados, dándoles plena carta blanca. Se abrió fuego contra la multitud de manifestantes, lo que causó miles de víctimas. La masacre encendió un fuego de descontento en el pueblo de Irán que no se pudo apagar. La familia de Mohammed se vio obligada a huir del país de inmediato. Durante el año siguiente, tuvieron que desplazarse constantemente de un lugar a otro. Los líderes que llegaron al poder en Irán juraron destruir al emperador y lo persiguieron por todo el mundo. Los continuos viajes y el estrés minaron la salud de Mohammed, que murió de cáncer en Egipto en el verano de 1980. Así terminó el amor de la vida de Farah Pahlaví. Primero perdió su poder y su título, luego a su marido y a su amor. Pero seguía teniendo 4 hijos. Por su futuro, ella vivió y luchó durante muchos años en el exilio. Tras la muerte del Shah Mohammed, el presidente estadounidense, Ronald Reagan, permitió que Farah y sus hijos se establecieran en Estados Unidos. Ella hizo todo lo posible por ofrecer a sus príncipes y princesas una crianza y una educación adecuadas. La mujer gastó casi todo el dinero que le dejó su marido en ayudar a los refugiados iraníes que huían de la revolución islámica. Al cabo de 20 años, Farah Pahlaví decidió contar la verdad sobre su vida y los terribles sucesos de Irán. Una vez terminada la última línea de sus memorias, resultó que el libro no trataba de política, sino del amor. Al final, el libro tuvo que llamarse Amor Eterno, Mi vida con Shah. Esta publicación se convirtió en un acontecimiento en el mundo de las letras. El libro fue estudiado por politólogos y psicólogos, y en Rusia incluso crearon un ballet llamado Charezade basado en él. Poco antes de la publicación del libro, la hija de Farah, la princesa Leila, murió trágicamente. Y en 2011, su hijo menor, Ali Reza, se suicidó a causa de la depresión. Nunca lograron superar el fuerte estrés de sus primeros años. Farah Pahlaví tiene ahora 86 años. Vive sola en la pequeña ciudad de Potomac, cerca de Washington, D.C. Todos los años visita la tumba de su amado esposo en Egipto. En sus páginas de redes sociales, habla de los problemas de su lejana patria. A menudo recibe la visita de su hijo mayor con su esposa y sus 3 nietas. Algunos emigrantes iraníes la llaman Shah, porque tras la muerte de su padre, él, como heredero al trono, asumió el título y las funciones de jefe de la casa de Pahlaví. Algunos residentes en Irán, en su mayoría jóvenes, esperan cambios radicales en el país y el regreso de la familia real. La reina iraní lleva más de 45 años en el exilio. Muchas publicaciones importantes afirman que ella y su hijo mayor van a desafiar al régimen islámico de Irán creando un movimiento de oposición. Dados los recientes acontecimientos entre Irán e Israel, la familia real podría aprovechar el momento y recuperar su trono. Tal vez la emperatriz Farah espere ese momento después de todo y pueda volver a pisar la tierra donde una vez fue tan feliz con su marido y sus hijos. ¿Qué opinas sobre la dramática vida de la emperatriz Farah Pahlaví? Déjanos un comentario. Danos un like si te ha gustado el video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por verlo y hasta la próxima.